Les damos la bienvenida a este espacio electoral de Multimedia Jiennense, en el que contamos con la presencia en nuestros estudios del candidato número 1 de la coalición Ahora Andalucía para las elecciones europeas del 9 de junio. Javier García, bienvenido. Muy buena, gracias. Está también con nosotros Encarna Camacho. Ella es coordinadora en la provincia de Jaén de Ahora Andalucía, Andalucistas. Gracias por estar con nosotros, Encarna. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos. Pues una vez hechas las presentaciones, Javier García Fernández, hay que decir que él es andaluz, es natural de El Ejido, desarrolló sus primeros años en la capital de la Alhambra, en Granada, pero hoy día es profesor de la Universidad Pompeu Fabra y militante andalucista. Ese es el currículum, a grosso modo, de un hombre que ha desarrollado su carrera profesional lejos, como tantos y tantas andaluces y andaluzas. ¿Desde cuándo este sentimiento andalucista? Bueno, pues yo como parte de mi generación me politicé en la universidad. Estudié entre la primera década de los 2000 y junto a muchos otros andaluces nos politizamos en las luchas por una universidad pública, ¿no? En un contexto de crisis capitalista del año 2008, y como parte de toda esa generación pues comprendimos la importancia de defender lo público, en este caso la universidad. Luego me fui incorporando a las luchas sindicales, he sido militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, y a partir de esa militancia sindical me he ido incorporando también al proyecto político del andalucismo, ¿no? Comprendiendo que la defensa de nuestra tierra, de nuestro país, como decimos nosotros, de nuestra Andalucía, implica la unión de diferentes sectores y la unión de estudiantes, de sindicalistas, de una política propia, y eso es lo que me ha hecho dar este paso en esta candidatura de Ahora Andalucía. Su carrera profesional, como comentaba anteriormente, lejos de Andalucía, desde donde también se puede luchar, y de qué manera, por Andalucía. Efectivamente, también como parte de esta generación, pero también como andaluz, vivo la emigración. Ahora actualmente trabajo en Barcelona, pero también he trabajado en Portugal, en Estados Unidos, y es algo que conoce muy bien mi generación y la generación anterior, ¿no? Hoy se habla muy poco del drama migratorio, pero Andalucía vive una verdadera hemorragia demográfica. Yo soy parte de esta segunda diáspora de jóvenes andaluces que hemos tenido que emigrar, ahora mismo desde Barcelona, y por lo tanto llamo a todos los andaluces, vivan donde vivan, porque en esta elección europea la circunscripción es única y el voto exterior también es muy importante, a que voten andalucistas para tener derecho a seguir siendo andaluces y para que se corte esta hemorragia demográfica. ¿Por qué es importante para el futuro de Andalucía contar con un partido como Ahora Andalucía? Bueno, yo creo que la mayoría social andaluza ya reconoce la carencia en nuestro sistema político de que no exista una herramienta política andaluza. Estamos viendo, por ejemplo, hoy mismo se aprueba la ley de amnistía en el Congreso y llevamos meses, llevamos años hablando de Cataluña en los medios de comunicación. También hemos hablado de Galicia, hemos hablado del País Vasco, hemos hablado de Valencia, pero queremos preguntar cuándo se habla de Andalucía. Cuando se habla de la tierra más humilde, más trabajadora, más emigrante, que más riqueza aporta, con el sector de agricultura industrial más importante. Y por lo tanto yo creo que una mayoría de andaluces y andaluzas entienden que nos estamos quedando fuera de juego, porque no tenemos un partido que sea capaz de presionar a las élites del Estado para conseguir financiación, para defender nuestros servicios públicos y para que los andaluces sigamos conquistando derechos y soberanía, como ya lo hicimos en los años 70 y 80, cuando la sociedad andaluza exigió, mediante la movilización, autonomía, soberanía, autogobierno, y hoy sigue siendo igual de importante que la sociedad andaluza esté movilizada para seguir conquistando derechos. Por eso el andalucismo sigue siendo una causa fundamental y una causa de nuestro presente y de nuestro futuro. Me habla usted de la presión que se puede tener a los gobiernos autonómicos, sobre todo gobiernos centrales. Una presión que sí estamos viendo pues por parte de otros partidos políticos que son los que en definitiva están conduciendo la gobernabilidad del país. Y cuando en Andalucía tenemos el mayor número de representantes en las cámaras, sin embargo, Andalucía no suena. Sí, yo creo que nosotros somos andalucistas y somos ahora Andalucía es la expresión para esta europea de la tradición del andalucismo político, pero no hace falta ser nacionalista andaluz para reconocer que Andalucía es una nacionalidad histórica, porque esto lo dice nuestro estatuto y nuestra legislación. No hace falta ser nacionalista andaluz para reconocer que lideramos todos los datos
de pobreza, de desempleo, de dificultad en acceso a la alimentación sana, en acceso a la vivienda. Y esto tiene que ver con que el Estado, en este caso el Gobierno central, cuenta con que Andalucía es un gigante dormido. Estamos viendo cómo el ministro Óscar Puente es capaz de venir a Andalucía a hacer declaraciones realmente vergonzosas y humillantes para nuestra comunidad autónoma, sin que eso reporte consecuencias. Estoy seguro que no haría las mismas declaraciones en Cataluña, en Valencia, en Galicia o en el País Vasco, porque un diputado de Compromiso del BNG puede quitar o poner presidente. Estamos viendo que se están liberalizando la autopista en Alicante, pero no en Marbella. ¿Por qué? Pues porque un diputado valenciano de Compromís puede tumbar a un gobierno con la aritmética parlamentaria que estamos viendo. Y yo creo que la sociedad andaluza ya reconoce que cuando hubo andalucistas se orienta la política hacia los intereses de Andalucía, porque los partidos estatales usan Andalucía como un campo de batalla de sus trifulcas. Hemos estado con diferentes sectores de la sociedad civil y tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía, gobernada por partidos estatales, se tiran balones unos a otros y usan Andalucía como un campo de batalla de sus intereses partidistas. Los andalucistas siempre tuvimos la capacidad de orientar la política, de poner el foco donde la sociedad andaluza está sufriendo, donde hay carencias para la sociedad andaluza. Y yo creo que uno de los problemas de la política estatal hoy es que todas las reformas territoriales que son necesarias, estamos viendo el tema de Cataluña, que parece que está habiendo un nuevo encuentro, estamos viendo cómo hay una crisis territorial todavía viva, y lo que falta por decidir es cuál es el papel de Andalucía en todo eso, cuál es el nuevo papel que va a jugar Andalucía en esta reformulación territorial. Y yo creo que se ha roto el contrato social entre Andalucía y el Estado español. Hemos vuelto a ser emigrantes, hemos vuelto a ser los más desfavorecidos de esta economía, hemos permitido una Unión Europea que está contra nuestros intereses. Estamos viendo cómo vuestra generación ve cómo sus hijos migran, cómo sus hijos están lejos, cómo no pueden estar cerca de sus nietos. Yo creo que una sociedad andaluza que está desconectando emocionalmente de la política del Estado español. Y los andalucistas somos ese pegamento, los andalucistas somos ese cemento que conecta a la sociedad andaluza con la política, ¿no? Y yo creo que tenemos que dejar de la crispación contra otros territorios, la crispación ¿no? Y tenemos que centrarnos en que somos 8 millones de andaluces, más de 1 millón por el resto del Estado y otro millón de andaluces en Europa Occidental. Es decir, sociológicamente tenemos que ocupar el peso demográfico, económico y político que nos corresponde, y eso solo es posible a través de un instrumento político, un instrumento organizativo, electoral, que nos permita de nuevo decidir, porque los andaluces transformamos la realidad con las elecciones. Es cuando se nos permite transformar la realidad, y por eso son tan importantes estas elecciones y el andalucismo político. ¿Esas elecciones, las del 9J, tienen un papel importante para Andalucía o son unas más en las que se nos llaman, están los políticos, están los candidatos, pero va a pasar lo mismo el día a día? Bueno, yo creo que hay dos razones por las cuales estas elecciones europeas son determinantes. La primera de ellas es porque nosotros hemos hecho una reflexión. Ahora está muy de moda hacer reflexiones, la hace Pedro Sánchez, la hace Oriol Junqueras, pero nosotros llevamos una década con una reflexión profunda en el andalucismo político. Y tiene que ver con que los andalucistas, nosotros nos reconocemos en esa tradición del andalucismo político, tanto de la primera de Blas Infante como lo que fue el Partido Socialista de Andalucía, el Partido Andalucista en las últimas décadas. Y la reflexión que hacemos es que el andalucismo se encamina a una reunificación, a una reconstrucción de diferentes sectores que tienen que construir un gran espacio de lo que fue el andalucismo sociológico, el andalucismo amplio durante la transición, que logró autogobierno, que logró soberanía, que logró instituciones de autogobierno, de autonomía, y que logró que los andaluces nos identificásemos con causas progresistas, con causas humanistas, con causas de servicios públicos. El andalucismo se identifica con los hospitales públicos, con la educación, con la enseñanza. Hoy estamos viendo un proceso de derechización y de empobrecimiento de nuestra sociedad, y tiene que ver con la ausencia del andalucismo. Entonces, la reflexión que hacemos para estas elecciones europeas es que hay que rearmar el andalucismo para ponerlo al servicio de los andaluces y las andaluzas. Y estas elecciones europeas, como digo, son determinantes porque la coalición Ahora Andalucía reúne una serie de candidaturas de organizaciones como son Andalucía por Sí, Convergencia Andaluza, Compromiso por Andalucía, Foro Montellano, por Almensilla. Yo mismo soy militante de Adelante Andalucía, hay compañeros de izquierda andalucistas. Estamos en un proceso de rearticulación del andalucismo en esa voz propia, en esa voz andaluza que debe haber en todas las instituciones. En segundo lugar, estas elecciones europeas son determinantes también porque Andalucía es frontera, es donde comienza y donde termina Europa.
Nosotros somos el corazón de Europa. El corazón no siempre está en el centro. Nosotros somos el corazón porque somos frontera. Tenemos una economía que está nutriendo a Europa de alimentos, de pesca, de agricultura. Somos o sea, ofrecemos servicios como el turismo fundamentales para Europa. O sea, están viniendo aquí a ocupar nuestro territorio y nosotros somos tierra de acogida. No siempre lo decimos, no solamente por las personas trabajadoras, sino porque acogemos también a esa población europea. Por lo tanto, tenemos derecho a decidir. Tenemos un programa que pretende transformar Europa. Yo creo que los andaluces tienen que sacar pecho, tienen que levantar la cabeza y mirar a Europa como algo que también les pertenece. Javier García Fernández está recorriendo Andalucía en esta campaña del 9J. Está notando que hay provincias que son las grandes olvidadas del gobierno de Sevilla, del gobierno de Madrid, del gobierno de Bruselas. Hemos seguido las comparecencias de nuestro invitado en el día de hoy, pues en otras provincias como Sevilla, como Huelva. Pero ¿qué quiere que les diga? Yo creo que por muy mal que están esas provincias, lamentablemente hay que reconocerlo, ahora le preguntaremos también en Encarna, pero Jaén es que está peor. Sí, yo creo que por ser de Almería y de Granada, yo siempre he tenido una relación muy importante con Jaén, una provincia a la que he venido mucho, he tenido muchos amigos que estudian en la universidad y yo creo que hay un hermanamiento entre estas tres provincias, por lo cual yo conozco bien la provincia de Jaén y sé de sus dolores. Nosotros decimos que Andalucía es una colonia. O sea, la economía andaluza es una economía colonial. Aunque suene fuerte esto para mucha gente, tenemos una economía de extractivismo económico, una agricultura de plantación, un turismo extractivo. Es decir, la economía andaluza está enfocada a extraer riqueza que no desembocan los andaluces. Las grandes empresas, el turismo, el modelo agrícola, el modelo económico que tenemos, un modelo que beneficia al Estado español y a la Unión Europea. No estamos, con todo lo que producimos, no se está redistribuyendo esa riqueza que producimos con nuestras manos y que produce nuestro territorio y nuestro medio natural, ¿no? Esto es mucho más, esto se agrava mucho más en provincias como la de Jaén. Allá estuvimos en Huelva, yo creo que Jaén también es una provincia que tiene una economía totalmente extractiva. Parece que la economía viene a extraer riqueza. Cuando vemos los campos de olivos, somos en la provincia con el 50% de la producción mundial de aceite de oliva se produce en Jaén, pero eso no repercute en las personas, porque aún así la provincia de Jaén sigue siendo una de las provincias de Estado español con mayor tasa de migración. Es decir, a qué precio estamos vendiendo nuestra riqueza, cómo estamos distribuyendo la riqueza que se produce en esta provincia, pero además lo vemos también en la provincia de Jaén, en el caso de Andújar, en servicios públicos, ¿no? En el Alto Guadalquivir, el hospital que, tengo que decir, Andújar ganó con la movilización ciudadana, saliendo a las calles. O sea, decir, la sociedad supo en ese momento que es determinante estar movilizada para tener derecho a existir, para tener derecho a una salud pública. Se cumplen los 25 años, bodas de plata, pero como toda relación hay que renovarla, como toda relación hay que volver a invertir, hay que volver las instituciones tienen que volver a renovar esos servicios públicos con más inversión, con más especialistas. Y además lo vemos también en la provincia de Jaén. Creo que es sangrante y creo que es un dolor que mina la autoestima de esta provincia, que son las comunicaciones. No podemos permitir que Jaén esté aislado del resto de Andalucía, del resto del territorio estatal, como de otras provincias. El tren, se conocía que el tren de Jaén-Cádiz se ha ampliado 1 hora más. O sea, cada vez va más lento. No sabemos cuánto tardará en 2025. O sea, vamos a la contra de la historia. O sea, vamos a contracorriente porque los partidos estatales nos están llevando hacia el pasado. Yo creo que la sociedad jiennense, y en concreto en Andújar, saben muy bien que solo con movilización conseguiremos doblarle el brazo a los planes que tiene el Estado para Jaén, que es una provincia de sacrificio, ¿no? Y esto lo estamos viendo con tasas de migración, lo estamos viendo con tasas de desempleo, con problemas de acceso a la alimentación, donde se produce el alimento. Es decir, la gente, donde se está produciendo el alimento, hay escasez de acceso al alimento. Y yo creo que esto tiene que ver con una responsabilidad muy importante de los partidos estatales, cuyos miembros están deseando llegar a Madrid. Aquí hay que decirlo, aquí quien pierde elecciones se va a Madrid. Entonces, ¿cómo van a querer ganar elecciones aquellos partidos que tienen unos intereses muy concretos de privilegios y de posiciones en la política del Estado? Yo creo que los andalucistas ahí tenemos una responsabilidad, que es construir esa causa, que es Andalucía, y que también la provincia de Jaén, una causa de los servicios públicos, de las comunicaciones y de reivindicar nuestro derecho a ser andaluces y a vivir en Andalucía, ¿no? Y eso pasa por tener salud pública, eso pasa por tener una educación pública, pasa por tener comunicaciones, porque para poder vivir en el territorio tienes que poder tener comunicaciones. Si no, nos están expulsando, nos están evacuando de nuestro propio territorio con la falta de comunicaciones. Yo creo que la población de la provincia de Jaén es muy consciente de eso y nosotros queremos acompañarle en ese proceso de movilización para conquistar más derechos.
¿Tiene usted la sensación de que para los grandes partidos, PSOE, PP, Andalucía existe los 15 días de campaña electoral, quizá algunos días de pre-campaña, pero que en este caso concreto, cuando llegue el 10 de junio de Despeñaperros para abajo, pues como si fuera un apéndice más del país? Bueno, yo creo que, como te decía antes, una mayoría social andaluza sabe que Jaén no cuenta en las prioridades de los partidos estatales. Es decir, después de 40 años de gobiernos socialistas que han construido, lo sabemos todo, un régimen, es decir, un régimen de influencias locales, la sociedad andaluza está muy decepcionada con el Partido Socialista. Estamos viendo una izquierda muy fragmentada en Andalucía, una izquierda estatal muy fragmentada, que ha renunciado a Andalucía. Es decir, Pedro Sánchez no viene a Andalucía, ya mucha gente se le ha olvidado su cara, porque no ha estado antes en la Feria de Abril de Barcelona que en la Feria de Sevilla, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez no se atreve a pisar Andalucía, porque no la entiende, porque no la comprende y porque es un territorio que no está dispuesto a asumir riesgos. Pero además estamos viendo una derecha de casino, estamos viendo una derecha del PP que hace una política de monopolio y que toda la financiación que llega a Andalucía directamente la traspasa a intereses privados, a intereses de grandes empresas. Y parece que no hay planes de tomarse Andalucía en serio. Parece que no hay planes de recorrer el territorio, de escuchar a la gente. Y eso hace que una provincia como Jaén, con una demografía importante, cuente solamente para los votos, para sus cuentas en Madrid, para la aritmética parlamentaria. Y los andalucistas somos los únicos que podemos poner el foco y hacer que los demás se pongan a trabajar, porque cuando ponemos el foco en lo que de verdad interesa a los andaluces, a los partidos estatales no les queda más que reconocer esas cuestiones y ponerse a trabajar sobre ello. Por lo tanto, yo creo que esta frustración que tiene la sociedad andaluza con los partidos estatales responde a esta lógica de granero de votos con la que los partidos estatales han entendido a Andalucía. Y yo creo que los andalucistas, parte de la reflexión que hacemos es que tenemos que volver a salir a las calles, a poner esas demandas en el centro, para luchar contra la apatía, porque la apatía, la frustración, es la victoria de las clases dirigentes, de las élites del Estado, de los poderosos que quieren andaluces en Madrid, que quieren andaluces en Barcelona, que quieren andaluces en Bilbao. Esa es la victoria de ellos, que los andaluces hagamos la maleta y que nos frustremos y que nos vayamos y que pensemos que esta tierra nunca va a cambiar. Esa es la victoria de ellos y nuestra esperanza es que la gente siga luchando por su tierra, y por eso en esta europea le ofrecemos el voto a todos los andaluces del Estado y también a los que están fuera del Estado a través del voto exterior. Por cierto, hablando de lo que se van a encontrar esos votantes de su formación política, el programa electoral, ¿qué es lo que recoge como datos más significativos? Bueno, nosotros tenemos un programa que hemos llamado un programa andalucista para transformar Europa. Con esto ya anunciamos nuestra voluntad. Nuestra voluntad es de empoderar a los andaluces para que se sientan capaces de transformar un continente que nos pertenece, que también es nuestro, ¿no? Europa no es solamente un centro de poder muy alejado con unos burócratas en Bruselas, sino que es parte de lo que nosotros estamos contribuyendo a crear a través de nuestra riqueza, ¿no? Nuestro programa consta de 10 puntos, hemos introducido 10 ideas fuerza, que se puede consultar en redes si ellos buscan, si los que nos ven por Ahora Andalucía. Nosotros tenemos varias propuestas con las que quiero compartir. Una de ellas es una propuesta de ley andaluza de agricultura familiar. Nosotros creemos que hay una necesaria revisión del modelo agrícola. Andalucía es una tierra fundamentalmente agrícola, junto a otros sectores que ahora ampliaremos, pero creemos que uno de los problemas de la agricultura andaluza es que no está enfocada a la sociedad andaluza. Está enfocada al exterior, está enfocada al extractivismo, a la exportación. Esto no quiere decir que nos tengamos que comer nosotros toda la aceituna y todo el aceite, que nadie me malentienda, pero sí quiere decir que nosotros tenemos que cuidar a nuestros pequeños productores, tenemos que cuidar a nuestros pequeños agricultores y agricultoras, porque es muy importante apoyar a las mujeres agricultoras, sobre todo a las mujeres jóvenes, que están apostando por permanecer en el territorio, por dar empleo y por anclar la economía a las comarcas, ¿no? Entonces, el primer pilar de nuestra ley andaluza de agricultura familiar es proteger a los pequeños productores, como al igual que el Estado está financiando a Mercadona, Carrefour y otras grandes multinacionales, tenemos que también poner el foco en nuestros pequeños y medianos agricultores. En segundo lugar, también que una ley de agricultura que ponga el foco en un sello de calidad para aquellas explotaciones que pagan buenos salarios, ¿no? Es decir, un país de trabajadores con buenos salarios es un país donde hay bienestar, donde la riqueza se riegue, donde se redistribuye la riqueza. No podemos permitir que haya
un sector que acumula beneficios, mientras que hay trabajadores humildes que tienen dificultades que trabajan en el mismo sector, ¿no? Entonces, yo creo que los trabajadores agrícolas deben ser también una causa de todos los andaluces. Y en tercer lugar, los consumidores. No nos olvidemos que estamos produciendo alimentos, que es de lo que, que es lo que nos permite estar vivos, ¿no? Yo creo que hay que apostar por modelos de agricultura de distribución de kilómetro cero, por diversificación agrícola, por modelos de biodinámica, de agroecología, y tenemos que hacer una agricultura que esté en sintonía con nuestros tiempos, ecológica, respetuosa, ¿no? Y yo creo que eso nos permitiría a los andaluces cuidar a nuestros pequeños agricultores, cuidar también a los trabajadores agrícolas y cuidar a los consumidores. Pero también tenemos elementos importantes como llevar propuestas de la pesca. Nosotros tenemos una pesca que está sufriendo las medidas reguladoras que están contra el propio sector, mientras que en Italia hay flexibilidades con los artes menores, con el tamaño de la pesca. Vemos como en Andalucía no hay esa flexibilidad que están demandando el sector pesquero. Pero también tenemos una ley de blindaje de los servicios públicos. O sea, lo que estamos viendo con el Hospital de Alto Guadalquivir, lo que nosotros pensamos es que la falta de financiación es una privatización encubierta. O sea, el PP está haciendo políticas continuistas del PSOE, que nadie se olvide, ¿no? Cuando se habla del fenómeno Juanma Moreno, es el post-PSOE, que es una política de falta de financiación, de un regionalismo identitario que no pone los intereses de Andalucía en el centro, y eso repercute en que la gente está teniendo que abandonar sus municipios porque ya no hay centros de salud en sus municipios. La gente está teniendo que traer sus mayores consigo porque ya no hay una atención. Entonces creemos que tiene que haber un blindaje de los servicios públicos. Y también creemos, otra de las propuestas es la profundización en el carácter nacional de Andalucía. O sea, no nos olvidemos que el reconocimiento nacional que tienen Cataluña y País Vasco es el preludio a una nueva reforma fiscal, a una nueva reforma económica. Reconocer nuestro carácter nacional nos tiene que permitir indagar en el autogobierno, indagar en la financiación y reconocer la deuda histórica que tiene el Estado con Andalucía y con nuestra tierra después de décadas de infrafinanciación y de deterioro de los servicios públicos. Por lo tanto, Andalucía no se puede quedar fuera de ese proceso que se está dando en el Estado español de construcción de sujetos, digamos, regionales territoriales en Valencia, en Galicia, en diferentes sitios, y nosotros queremos que la sociedad andaluza profundice en su carácter nacional y en su proceso de autogobierno. Muy importante, sobre todo para el 9J, ya lo apuntaba anteriormente Javier García, saber que los votos que se emitan en la provincia de Jaén, que se emitan en Cataluña, que se emitan en el extranjero, que los votos no es como a lo mejor otro tipo de elecciones que solamente se circunscriben al ámbito provincial. Lo digo para que sepamos, para que sepan ustedes que ese voto pues directamente va a apoyar, va a respaldar a nuestro invitado hoy. Bueno, yo en primer lugar quiero hacer un agradecimiento especial a compañeros y compañeras de Andalucía por sí, de Convergencia Andaluza, de Compromiso por Andalucía, de todas las organizaciones que componen esta candidatura, por haberme dado esta oportunidad y por haberme empujado a liderar esta candidatura. Tengo que decir que eso es una apuesta por el voto emigrante. O sea, es una apuesta por reconocer que Andalucía hoy sigue teniendo una deuda con su diáspora. Andalucía no puede vivir a la espalda de su propia emigración porque es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra memoria, es parte de nuestra familia. O sea, me cuesta mucho encontrar un andaluz que no tenga por lo menos un pariente en Barcelona de los años 70 y un pariente que actualmente se haya ido, ¿verdad? Estamos atravesados, es una herida identitaria que tenemos los andaluces. Esta candidatura pretende reconocerse en esa otra Andalucía que ha tenido que emigrar. No nos podemos entender si no entendemos nuestros hermanos, tíos, sobrinos, abuelos que han estado fuera, o nuestros nietos o hijos que se están yendo. Por lo tanto, ya esta candidatura tiene vocación de ser la candidatura de todos los andaluces, del conjunto del Estado y, como te decía antes, de Europa Occidental. Somos 8 millones de andaluces, pero hay 2 millones de andaluces fuera de Andalucía, en el Estado español. Hay otro millón de andaluces en diferentes países. A ellos quiero mandarle ese mensaje, que voten andalucistas, porque es la posibilidad de que puedan volver, de que otros no se tengan que ir. Para las personas que están en Andalucía, además, lanza este mensaje: quien quiera estar cerca de sus nietos, que convenza a su nuera de que voten andalucistas, porque será la única posibilidad de que las familias puedan estar juntas. Tenemos que luchar contra el aislamiento de los andaluces, ¿no? Y yo, que vivo en Cataluña actualmente,
sé, igual que mucha gente sabe, que hay muchos andaluces en Cataluña que se sienten andaluces, que no han renunciado a su memoria, que no han renunciado a su identidad como andaluces. Y por lo tanto, yo les pido esta oportunidad, porque no hay que olvidar, y vosotros lo sabréis, pero mucha gente no sabe, que los andalucistas ya tuvimos diputados en el Parlamento de Cataluña en las elecciones del año 80, tuvimos 2 diputados por el Partido Socialista de Andalucía, que luego sería el Partido Andalucista, y por lo tanto queremos volver a ser lo que fuimos. Y todo lo que conseguimos los andalucistas en el pasado sigue siendo la causa del presente. Pues ahora vamos a hacerle unas preguntas a Encarna Camacho, ya que nos está acompañando. Yo quiero que ella, desde la importancia que tienen estos comicios para la provincia y como coordinadora que es de Ahora Andalucía, Andalucistas, nos dé algunas pinceladas de qué supondrán estas elecciones votar a su formación política S9J. Bueno, pues es muy importante, ¿no? En primer lugar porque nadie como alguien que sea de nuestra tierra puede defendernos. Hay que defender lo nuestro, ¿no? Y yo creo que el voto andalucista, Ahora Andalucía, es lo que puede hacer en Bruselas. Hay una realidad, y es que nos parece que Bruselas está muy lejos, y realmente en Bruselas se decide el futuro de Andalucía, se decide el futuro de la provincia de Jaén, y el futuro, en este caso, yo como concejala de Andújar, también el futuro de Andújar. Yo voy a poner un ejemplo para que, sobre todo los vecinos y vecinas de Andújar, me entiendan lo que quiero decir. ¿Cuántas infraestructuras o cuántas subvenciones europeas están llegando a Andújar, ¿no? ¿Y cuántas veces tenemos que escuchar a los vecinos y vecinas de Andújar? No, es que esto viene marcado como obligatorio por Europa. No, es que esto no lo podemos hacer así, adaptarlo a la realidad de Andújar, porque es que Europa exige que sea de esta manera o de esta otra, ¿no? Por tanto, eso es un ejemplo para decir por qué tiene que haber un andalucista, un andaluz, alguien de Jaén, de Andújar o de Andalucía, representándonos en Bruselas. Tenemos que tener voz propia y un verdadero poder andaluz. Insisto, nuestro futuro se decide no solamente en Madrid, no solamente en Sevilla, sino que también se decide de una forma importante en Bruselas. Por eso yo creo que hay que tomarse de forma muy seria y muy importante el voto que vamos a echar el próximo 9 de junio. Y si nos centramos en las necesidades que tiene la provincia de Jaén, Encarna. Bueno, la necesidad de la provincia de Jaén, yo creo que se ha comentado aquí, ¿no? Por parte de Javier, un poco en la mesa, ¿no? Una provincia absolutamente abandonada tanto por los gobiernos del Estado español como también por el propio gobierno andaluz. Repetir que los déficits que tenemos, yo creo que bien conocidos por todos, a nivel de infraestructura, no solamente de carreteras, de autovías, de carreteras comarcales, provinciales, la carretera que va de Andújar a Jaén, ¿no? Que tanto prometía el mismo delegado de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, que cuando llegara el PP a la Junta iba a ser una autovía, ¿no? Pues ahí la tenemos, con un número de accidentes importantes y que cada día está peor, y que las obras que se hacen se paralizan y que además suponen un riesgo, ¿no? Esas obras, porque están mal señalizadas para el tráfico que tienen tan importantes, 35 kilómetros de carretera de Andújar a Jaén. Cómo está de abandonada Jaén, la provincia, en cuanto a el tema de ferroviario, ¿no? Lo comentaba Javier, ¿no? Es que ya tenemos que aumentar el tiempo de recorrido de la distancia que tarda un tren de hacerlo de Jaén a Cádiz, porque las vías no están en condiciones o porque cada vez los trenes son más lentos, vamos para atrás, ¿no? Son más lentos con el siglo XX, ¿no? Vamos para atrás. Con respecto a las inversiones industriales, con respecto a la agricultura, muchas veces cuando se habla de defender la agricultura en España, ¿no? Yo me sorprende y me hace gracia que partidos como Vox, ¿no? Por nombrar algún ejemplo, quieran ser los defensores del agricultor español, desde luego no del agricultor andaluz, cuando una de sus principales socias, ¿no? Es Marine Le Pen, que lo que hace es animar a que se tiren nuestros camiones de tomates, de naranja o de cualquier otro producto en la frontera y no se les deje pasar al resto de Europa. Yo no entiendo cómo un andaluz, cómo un agricultor andaluz puede votar una marca como esa, que desde luego no defiende en absoluto los intereses de nuestra tierra. Por tanto, es mucho más importante de lo que podemos pensar y de lo que podemos creer. Las leyes que obliga o que exige Europa, tanto al gobierno de Madrid como al final de Sevilla, pues repercuten en Andújar, repercuten en la provincia de Andújar, repercuten en Jaén capital, y por tanto nosotros pedimos el voto andalucista porque es el único voto útil, el único que desde luego va a defender nuestros intereses.
Pues agradecemos a Encarna Camacho y a Javier García Fernández que hayan visitado hoy los estudios de Multimedia Jiennense para dejar a todos nuestros oyentes y telespectadores de esta provincia de Jaén el mensaje de Ahora Andalucía. Y solo me resta dejarles a nuestros invitados, pues precisamente el último minuto, como se dice en estos casos, para que directamente le pidan ese voto a nuestros telespectadores, a nuestros oyentes, a los votantes jiennenses en definitiva. Encarna. Bueno, pues yo pido el voto para Ahora Andalucía porque es el único voto útil que podrá servir para tener una voz propia y un verdadero poder andaluz en Europa. Como he dicho antes, muchas de las políticas que se realizan en nuestra tierra vienen marcadas por Bruselas, vienen marcadas por el Parlamento Europeo y por tanto solamente teniendo una representación con voz propia podemos defender nuestros intereses a nivel de agricultura, a nivel de turismo, a nivel de nuestra juventud, a nivel de nuestras inversiones, de nuestra infraestructura. En definitiva, solamente pensando en andaluz, solamente votando a una marca como Ahora Andalucía podemos defender nuestros propios intereses. Pues Javier, es su minuto para a nuestros oyentes, a nuestros telespectadores, pedir ese voto. Bueno, pues yo desde aquí quiero pedir esa confianza a los andaluces y a las andaluzas. Una confianza para que reconstruyamos el andalucismo político, para que estas elecciones europeas haya eurodiputados andalucistas que luchen por defender Andalucía, por defender nuestra tierra, nuestra economía, nuestra cultura, en definitiva, por defender nuestro derecho a ser y a estar en Andalucía. A los andaluces nadie nos va a negar el derecho a ser ciudadanos del mundo, a ser ciudadanos de Europa, pero si no hay andalucismo político, hay quien nos quiere negar el derecho a ser andaluces. Este voto es por eso, por nuestro derecho a ser y estar en Andalucía.